Siempre nos cuentan la historia a base de batallas, tratados, fechas importantes, pero ¿y si la historia de verdad, la que de verdad movió los hilos y cambió el destino de España, se esconde en los dramas personales de sus líderes? Pues de eso va el análisis de hoy. Vamos a meternos de lleno en los secretos, las tragedias y los escándalos que dieron forma a este país. Y es que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando los secretos de Alcoba acaban siendo un asunto de Estado? Vamos a ver que esa línea que supuestamente separa lo público de lo privado, bueno, cuando hay poder de por medio, es prácticamente invisible. Vamos a empezar, por ejemplo, con una reina tan consumida por el amor y los celos que se dedicó a pasear el cadáver de su marido por todo el reino, un acto que, claro, sus rivales usaron para quitarla de en medio. Y de ahí daremos un salto de varios siglos hasta un rey de nuestra época, al que un autor bautizó nada menos que como el rey de las 5000 amantes. Su vida privada fue tan ajetreada, digamos, que acabó haciendo temblar los cimientos de la monarquía. Y nos meteremos también en un atentado que fue casi de película, tan brutal que mandó un coche por los aires por encima de un edificio entero. Y con ese coche no solo voló un hombre, sino todo el plan de sucesión de una dictadura, acelerando el curso de la historia. Con estos aperitivos en mente, vamos a ello. Venga, primera parada, la dinastía de los Habsburgo, los Austrias. Aquí es donde vamos a ver, de la forma más cruda posible, cómo la salud de un rey, su cuerpo, su mente, se convertía directamente en el destino de todo un imperio. Aquí tenemos dos ejemplos que son de manual. Por un lado, Juana, a la que llamaron la Loca. Su amor profundo y sus celos enfermizos por las infidelidades de su marido Felipe el Hermoso fueron la excusa perfecta para que su propio padre y más tarde su hijo la apartaran del trono. Y en la otra esquina, Carlos II, el hechizado. Ojo que lo suyo no fue ninguna maldición. Su salud era un completo desastre, sí, pero como consecuencia directa de la política de bodas de su familia. Su drama personal, el no poder tener un heredero, acabó provocando una guerra de sucesión que cambió el mapa de Europa. Y la razón científica detrás de esta decadencia tiene nombre y apellidos: endogamia. ¿Qué es esto? Pues básicamente casarse entre familia. Durante generaciones los Habsburgos se casaron entre primos, tíos y sobrinas para que el poder no saliera de casa. Lo que no sabían es que mientras consolidaban su poder estaban garantizando su propia ruina genética. Fijaos en este esquema porque es alucinante. Es un bucle familiar en toda regla. Tenemos a Felipe IV, rey de España, se casa con su propia sobrina, Mariana de Austria, y de esa unión nace Carlos II. O sea que Carlos II era sobrino nieto de su propio padre. Una locura. Esta red de parentesco tan cerrada es la que explica directamente sus problemas de salud y por qué con él se acabó la dinastía. Bueno, se acaban los Austrias y llegan sus sucesores, los Borbones. Y aquí el contraste es fascinante. Pasamos de monarcas de una austeridad casi clerical a otros cuyas vidas personales eran un auténtico espectáculo público. Esta tabla lo resume de maravilla. Por un lado tenemos a Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, un rey reformista al que no se le conocieron amantes, una auténtica rareza. Y en el otro extremo, Fernando VII, cuya vida amorosa era tan notoria como sus problemas para tener un heredero, que algunos atribuyen, de nuevo, a la endogamia. Y luego está el caso de Luis I, que es otra historia. 229 días, ni más ni menos. Ese fue todo el tiempo que reinó Luis I. Imaginaos la situación. Su padre, Felipe V, abdica en él. El chaval tiene solo 16 años, pero coge la viruela y muere a los 17. Un reinado fugaz, un visto y no visto, que obligó a su padre a hacer algo insólito: volver al trono. Un drama personal que provocó una situación política sin precedentes. Y ahora, ¡pum!, damos un salto mortal hasta el siglo XX. Dejamos atrás el poder por derecho de sangre y nos metemos en una era donde el poder se ejerce por la fuerza. Hablemos de la dictadura de Franco, un periodo de poder absoluto que se manifestó en abusos personales y cuyo final planeado saltó por los aires de la forma más violenta posible. Un ejemplo de ese poder absoluto es esta historia, conocida como el método La Collares. El sistema era sencillo. Carmen Polo, apodada así por su afición a las joyas, iba a una joyería de lujo, elegía lo que quería y se iba sin pagar, dejando la cuenta pendiente. Luego, su séquito le sugería al joyero que sería un bonito detalle considerarlo un regalo. Las fuentes de la época cuentan que los joyeros de Madrid tuvieron que crear un fondo común para cubrir las pérdidas. Esto no era un capricho, era extorsión sistemática. Pero por muy absoluto que pareciera el poder del régimen, su plan de futuro era más frágil de lo que pensaban. La Operación Ogro fue el asesinato de Luis Carrero Blanco, el hombre destinado a garantizar la continuidad del franquismo. ETA preparó un atentado de una audacia y precisión tremendas, excavando un túnel durante meses para colocar una bomba bajo su ruta diaria. Y esta cita lo dice todo. La violencia fue tal que el coche no explotó y ya está, voló, literalmente.
Superó un edificio de 5 pisos y aterrizó en un patio. La imagen es brutal y simboliza la magnitud del golpe. Al matar a Carrero Blanco, el atentado no solo eliminó a una persona, sino que destruyó el plan de sucesión del régimen, acelerando sin duda la llegada de la democracia. Y con esto llegamos a la era democrática. Podríamos pensar que con la prensa libre y más transparencia, la vida privada de los poderosos estaría más controlada, pero como veremos, los escándalos personales siguieron teniendo la capacidad de derribar a los más altos cargos, incluso a un rey. Esta afirmación tan llamativa, sacada del polémico libro de Amadeo Martínez Inglés, resume la escala de los rumores que rodearon a Juan Carlos I. Aunque la cifra es obviamente una hipérbole, apunta a una vida privada que durante años fue un secreto a voces, hasta que se hizo insostenible. La caída de su popularidad no fue por una sola cosa. Fue, como muestra este gráfico, una tormenta perfecta. La famosa cacería de elefantes en Botsuana en 2012, en plena crisis económica, fue la gota que colmó el vaso. A eso se sumaron las investigaciones sobre sus finanzas y su relación con Corina Larsen, que lo sacaron todo a la luz pública. Y entonces llegó este momento, un momento que es historia de España. Nunca antes un monarca español había pedido disculpas públicas. Esta frase, pronunciada al salir del hospital tras su accidente en Botsuana, fue la prueba definitiva de que su imagen se había roto. Fue el principio del fin de su reinado. Pero no solo los reyes caen. Ahora veremos cómo un evento social, la boda de la hija de un presidente del gobierno, se convirtió en el kilómetro cero de uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española. La conexión es directa. La lista de invitados y proveedores de esa boda en 2002 parecía un quién es quién de la trama Gürtel, que se destaparía años después. La investigación sacó a la luz una caja B en el Partido Popular, un sistema de financiación ilegal que manchó a toda la formación y acabó con una condena para el partido como beneficiario de la trama. Y la consecuencia final de todo aquello fue esta. En 2018, la sentencia del caso Gürtel fue el detonante para una moción de censura. Por primera vez en la democracia, un presidente, Mariano Rajoy, era expulsado del gobierno. Todo con una conexión lejana pero directa con aquella boda. Y así terminamos donde empezamos. Después de este viaje por los Habsburgo, los Borbones, la dictadura y la democracia, la pregunta sigue en el aire. Parece que, sin importar la época, los secretos personales del poder tienen una extraña manera de salir a la luz y, al hacerlo, cambiar el curso de la historia para todos.